Entonces, ¿cómo se presentan los compuestos covalentes? Pueden existir como redes covalentes, ¿sí? Redes cristalinas, como moléculas covalentes, que pueden ser pequeñas o macromoléculas, que significa que son moléculas grandes, ¿sí? Y que en las redes cristalinas es muy común hablar de los alótropos del carbono. El otro día ya nombré esta palabra y no sé si la definimos en algún momento. Alótropo es las diferentes formas en que se encuentra un elemento químico en la naturaleza, ¿sí? El ejemplo del carbono en sus formas de diamante y de grafito, que a pesar de ser el mismo elemento químico, tienen propiedades diferentes, ¿sí? Físicas sobre todo diferentes, y por ejemplo el oxígeno, que se puede encontrar como molécula diatómica o como molécula triatómica en forma de ozono, ¿sí? Así que existen alótropos de diferentes elementos. ¿Qué pasa con el diamante y qué pasa con el grafito? La unión entre átomos que comparten electrones es muy difícil de romper, y los electrones compartidos están muy localizados. Por eso una característica del diamante es que es muy duro, ¿sí? El grafito, como tiene una estructura de capas, estas capas son geometrías hexagonales con electrones deslocalizados porque hay doble enlace, ¿sí? Y resonantes, ¿sí? Entonces las capas se pueden deslizar unas sobre otras porque hay una distancia entre ellas, y esos electrones deslocalizados también son los que permiten mantenerlas unidas. A su vez, tienen propiedades completamente diferentes, como pueden ser propiedades lubricantes, cosa que el diamante no, ¿sí? Y se acuerdan que cuando vemos isotropía y anisotropía, que el caso del grafito puede conducir en la dirección paralela a los planos de la estructura y no en forma perpendicular a los planos de la estructura, ¿sí? Muy bien. En los compuestos covalentes forman enlaces covalentes simples en 2 o 3 dimensiones, ¿sí? Como les mostraba recién, el diamante sería en 3 dimensiones y el grafito en 2 del espacio, y pueden ser, en el caso anterior eran átomos, en este caso son compuestos, ¿sí? De átomos diferentes, como puede ser el cuarzo o dióxido de silicio, ¿sí? Pero que siempre son enlaces muy fuertes. Comparando el enlace covalente en las propiedades entre las moléculas y los átomos, las moléculas con enlace covalente, imagínense el agua, ¿sí? Imagínense la molécula de oxígeno, hidrógeno, que son gases, entonces tienen puntos de fusión bajos y de ebullición también, o la molécula de dióxido de carbono. Los compuestos covalentes apolares puros son solubles en disolventes apolares y los polares en disolventes polares. Bueno, esta es la regla de las semejanzas, que ya la vamos a entender mejor cuando pasemos al tema de fuerzas intermoleculares. Lo que está expresando en este caso es que si tengo moléculas de compuestos covalentes polares, ¿sí? O moléculas, digamos, homonucleares polares, se va a disolver en un disolvente polar, ¿sí? Como es el alcohol, que es polar, con el agua, que es polar. Pero si tengo moléculas apolares, ¿sí? Ya sea de soluto y de solvente, se van a disolver entre sí. Y eso es lo que se conoce como regla de los semejantes. Y tienen conductividad parcial solo en compuestos polares, ¿sí? Porque los compuestos polares, ante la presencia de un campo eléctrico, orientan sus dipolos, ¿sí? Y por eso pueden conducir. En cambio, los átomos, siempre vuelvo al ejemplo del
del diamante, ¿sí?, o del grafito, tienen puntos de ebullición y de fusión muy elevados, son insolubles en todos los disolventes y son no conductores. El grafito, y aquí está la aclaración que yo les decía, sí presenta conductividad por la deslocalización de los electrones del doble enlace. No sé si se ubican en resonancia, tienen la forma hexagonal del grafito, tengo enlaces dobles alternados, esos son electrones que están en orbitales pi por encima y debajo de los planos, ¿sí? Orbitales pi por encima y por debajo de los planos que contienen pares de electrones, ¿sí? Son electrones deslocalizados y entonces son los que pueden conducir. Bueno, esto nada más para aclarar por si se ponen a estudiar, y es que aunque está en el programa teoría de orbitales moleculares, no lo vemos porque lo ven bien en profundidad en química inorgánica, ¿sí? Y por eso ya no hay ejercicios en la guía nueva, nada sobre orbitales moleculares. En realidad, como yo siempre digo, las teorías van apareciendo como una evolución del conocimiento. Y la teoría de orbitales moleculares es la teoría que más, digamos, puede explicar todas las propiedades de la materia en función de cómo se enlazan los átomos con los electrones de valencia. Porque por la teoría del enlace de valencia no puedo explicar, por ejemplo, las propiedades magnéticas de un material, y en cambio con la teoría de orbitales moleculares sí. También me da la probabilidad de que existan o no ciertas moléculas, entonces es un complemento más, pero no lo vamos a estudiar. Me queda el último tipo de enlace, que es el enlace metálico, que se da entre justamente átomos de metales. Los metales, de nuevo, en la tabla periódica se encuentran en la parte izquierda, ocupan más de la mitad de la tabla periódica, son la mayoría sólidos. ¿Y qué es la característica del enlace metálico? Como todos tienden a ceder electrones, los cationes forman una estructura cristalina y los electrones ocupan los intersticios, que son los espacios que quedan libres en esa estructura cristalina, sin estar fijos a ningún catión en particular. Y se denomina nube de electrones o mar de electrones, para figurar que están rodeando a todos los cationes que están en los nodos de una estructura cristalina, es decir, un sólido cristalino con una estructura regular espacial. Los electrones están bastante libres, pero estabilizan la estructura al tener una carga contraria a la de los cationes. Esquemáticamente, digamos, es que ven que están ubicados regularmente los cationes y están rodeados por los electrones. Los iones positivos, en los que se han convertido los átomos que liberaron sus electrones, que quedan los iones en los nudos de la red o nodos de la red, ven que tienen una distribución simétrica sumergida en una nube de electrones. La repulsión entre iones positivos no se produce debido al efecto aglutinante que ejercen la nube de electrones, ¿sí? Este enlace es muy particular. Es un enlace de electrones deslocalizados y son los que hacen que los metales
sean dúctiles, maleables y conduzcan la corriente eléctrica y el calor. Entonces, no entender este enlace es no entender el comportamiento metálico, ¿sí? O de un material metálico. Como les decía, se ubican tridimensionalmente de diferentes modos, pero siempre regulares, y por eso les va mostrando aluminio, cobre, oro, iridio, cadmio, magnesio, sodio, vanadio, bario, ¿sí? Cómo se ubican tridimensionalmente estos sólidos, ¿sí? Y presentan propiedades características del enlace, que son puntos de fusión y ebullición variados, pero suelen ser altos, son muy solubles en estado fundido en otros metales para formar aleaciones, muy buenos conductores en estado sólido y dúctiles y maleables, pero no frágiles, lo que hace que se vayan deformando y se puedan formar láminas, ¿sí? Como esa lámina de oro que usaba Rutherford en sus experiencias, o cables como un cable, digamos, un hilo, ¿sí? De cobre que se usa para conducir, ¿sí? Bueno, con esto terminamos enlace. Yo quise hacer un mapa conceptual o mapa mental para los que en el ingreso estuvieron con estrategias de estudio, sí, introducción a la universidad, espero lo estén aplicando, que es lo que cada uno tendría que hacerse, más o menos de cada bloque de una unidad, ¿sí? Por ejemplo, ahora en esta unidad 3, que es la unidad de enlace, y que está el enlace químico y las fuerzas intermoleculares, bueno, hacerse un mapa conceptual para cuando están estudiando, porque da idea de si han podido cerrar el tema, ¿sí? Bueno, los tipos de enlaces sabemos que son iónicos, covalentes y metálicos, ¿sí? Que las herramientas para diferenciar el tipo de enlace, las primeras que ustedes tuvieron y que usan como primera instancia, son la diferencia de electronegatividad, las propiedades de los materiales, ¿sí? Porque acuérdense que los compuestos iónicos son sólidos, y la regla del octeto, que a pesar de que tiene sus excepciones, también es básicamente pensar que un elemento tiende a enlazarse sus átomos con otros para lograr mayor estabilidad, ¿sí? Y dentro del enlace iónico tenemos la forma de representarlo, que es la estructura de Lewis, de cómo se forma el enlace iónico, y las configuraciones electrónicas, ¿sí? ¿Por qué se forman los iones que son más estables que los átomos de los cuales provienen? Entonces, esto es lo que tienen que saber hacer de un enlace iónico, ¿sí? Y a su vez, la estabilidad de este enlace iónico está dado, recuerdan, por la energía reticular o energía de red, que era proporcional al producto de las cargas de los iones e inversamente proporcional a la distancia entre los núcleos de los dos iones enlazados, ¿sí? Y que a mayor energía reticular, más estable era el compuesto. Entonces, todos esos son los aspectos que tienen que recordar, estudiar, ¿sí? Para ver si comprenden el tema y pueden avanzar en los ejemplos, como decía Mónica, que les vamos a dar un ejemplo y ustedes tienen que decir qué tipo de enlace tiene,
Si es iónico, pues primero empezarán por la diferencia de electronegatividad. Si no están muy seguros, verán si es un metal o un no metal, les diremos que es un sólido y entonces con eso se convencerán que es un enlace iónico si la diferencia de electronegatividad es igual o mayor a 2, ¿sí? Ahora, fíjense que cuando tienen un enlace metálico, ustedes pueden pensar, tienen un trozo de cobre, un trozo de sodio. La diferencia de electronegatividad, 0, ¿sí? Porque son iguales. Entonces tengo un enlace covalente apolar. No, tengo un enlace metálico porque el ejemplo es el cobre y el magnesio o el sodio, ¿sí? Entonces nunca va a poder tener un enlace covalente, tiene un enlace metálico, ¿sí? Ahí ya no tenemos ni que decirle que generalmente es un sólido y es conductor, porque ustedes lo van a ubicar en la tabla periódica, que es otra cosa que también estábamos haciendo hincapié, que se tienen que acostumbrar a usar la tabla periódica, ¿sí? Y que siguiendo con el enlace iónico no forman moléculas, la mayoría son sólidos y tienen una estructura regular espacial, una estructura cristalina y forman lo que se conoce como unidades formulares, que sería cómo puedo representar a este compuesto que no existe como molécula solo a través de una fórmula. Por eso se dice unidad formular, pero en realidad son sólidos extensos. En el enlace covalente, la herramienta primera para llegar a la representación de un enlace covalente, siguiendo con la estructura de Lewis, la cantidad de electrones compartidos que me la da los necesarios menos los disponibles, ¿sí? Las cargas formales, que tienen que ser lo más próximas a 0 posibles, que siempre son enteros, que tienen que tener cargas formales positivas y negativas que se compensen en una molécula, porque la molécula no tiene carga, y si están analizando un ion, pues tendrá que tener la suma de las cargas formales, la carga del ion, ¿sí? Y que ese enlace covalente puede ser simple, doble o triple, o especial, ¿sí? En el caso del enlace especial es el que se conocía como enlace dativo o coordinado, y es cuando el que aporta el par de electrones de unión es un solo átomo, pero eso le sirve para unirse con otro, ¿sí? La resonancia, cuando se comparte, digamos, estructuras, porque no hay una sola que defina la estructura de Lewis de una molécula, entonces hay varias estructuras posibles. Ahí yo agregué una diapositiva con la parte punteada, ¿sí? Vieron que en autogestión siempre subimos las diapositivas de los distintos temas, las distintas unidades, y que el enlace covalente podía ser polar o no polar. Polar cuando la diferencia de electronegatividad es distinta de 0. ¿Para qué me servía también todo este análisis? Para hacer un análisis particular de las longitud de enlace, ¿sí? Y a medida que el enlace es múltiple, la longitud es menor. Por ejemplo, el enlace triple tiene menor longitud que el enlace doble y que el enlace simple. Pero son inversamente proporcionales en cuanto a la energía. ¿Por qué? Porque a menor longitud de enlace, mayor energía de enlace. Mayor energía tengo que aportar a ese enlace para separar los átomos que se han unido. Y entonces la energía de enlace aumenta a medida que aumenta la multiplicidad del enlace. Pero son muy importantes en el
enlace covalente, no solo analizar qué pasa entre dos átomos dentro de la molécula, o cada dos átomos que se enlazan dentro de una molécula, sino también la molécula en sí misma. Y esa molécula tiene una distribución espacial de los átomos, que es la geometría, y una polaridad también. Los conceptos en cuanto a la geometría aparecen el ángulo de enlace y en la polaridad a través del momento dipolar. Si es igual a 0, la molécula es apolar, y si es distinto de 0, la molécula es polar, y lo que dijimos es que nosotros no lo calculamos, sino que hacemos un análisis cualitativo de la composición de los vectores para definir si la molécula es o no polar. Todo esto dentro de ¿qué? De la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Para apoyar la geometría y la polaridad de la molécula, entonces, mediante la teoría del enlace de valencia, se analiza qué ocurre con las zonas donde se encuentran los pares de electrones enlazantes y no enlazantes, que serían los enlaces sigma, producidos por solapamiento frontal de orbitales S, P, o los 2p, o un orbital atómico y un orbital híbrido, siempre formando un enlace sigma, y los enlaces múltiples, que es por superposición lateral de orbitales p que no han hibridado. Los enlaces que logra formar el átomo central en una molécula son todos iguales, tienen todos la misma longitud, y como provienen según la configuración electrónica de orbitales diferentes, surgen los orbitales híbridos, que serían orbitales iguales, zonas de probabilidad iguales, que de menor energía, que permiten que el átomo central establezca enlaces iguales con otros átomos, o que aloje a pares de electrones no compartidos o no enlazados en esos orbitales híbridos. Bien, de esta manera tenemos los compuestos covalentes, ¿sí? O las sustancias con enlace covalente, que sería cuando hablo de sustancias que no son compuestos como el hidrógeno, el oxígeno, que pueden ser sólidos como el dióxido de silicio, líquidos como el agua, ¿sí? Y cómo se van representando a nivel macroscópico en cuanto a las propiedades de estas sustancias. Son enlaces direccionales, excepto los enlaces múltiples, que son deslocalizados, ¿sí? Y finalmente el enlace metálico, cationes en los nodos de una red cristalina, porque los metales son en su mayoría sólidos, con los electrones deslocalizados, formando una nube entre esos cationes, manteniéndolos unidos y dándole las propiedades de enlaces metálicos, que son conductores, ¿sí? Bueno.